Yo soy Pascal Meyer, soy suizo, soy de la parte germanohablante de Suiza y nací en 1983 en una familia católica. Tengo dos hermanos mayores. Mis padres todavía viven en la misma casa de mi niñez y juventud en ese pueblo cerca de Zurich. Y yo digo una familia católica por un lado, pero al mismo tiempo yo soy de un país que no es muy católico en sí, claro, la mayoría es católica, pero se nota también la presencia de la tradición protestante de mi país, o sea, los zwinglianos, también algunos calvinistas, pero en mi país, en particular, el diálogo interreligioso y el ecumenismo es muy importante. Yo creo que esto ha marcado bastante mi vida como niño y joven, o sea, no hay un catolicismo cultural tan fuerte. Es más bien se centra mucho en las parroquias y si en las parroquias hay una vida parroquial muy fuerte, entonces normalmente la gente se queda también con la parroquia. Y si en algún momento, sea por las estructuras, por el cura, por algunas personas dentro de la administración, si en algún momento hay un problema, a menudo la gente se aleja en algún momento, no solo de la parroquia, eso a menudo es el primer paso, sino después también se alejan de la fe. Y eso es un poquito la realidad en mi país. Yo creo que mis padres, bueno, mi madre de origen era protestante, pero se convirtió al catolicismo uh, en el 1983 también. Y por lo tanto, ambos siempre han tenido un interés en una educación católica y que sea también una educación vinculada con Roma también. O sea, nosotros no somos solo una iglesia católica de Suiza, sino también es una iglesia más grande, una iglesia mundial. Y yo creo que ese interés, pensando siempre en las estructuras, las dimensiones mundiales, esto también ha marcado mi vida y mi comprensión de la iglesia y de la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de estos intereses, yo creo que yo vivía mi niñez con la fe bastante tranquilamente, sencillamente. Siempre me ha gustado ir a la clase de catecismo, a clase de religión. Eso eran como mis actividades favoritas, digo yo, porque el tema siempre me había gustado, pero al mismo tiempo ir a misa, en particular en el estilo de la misa, eso no fue mucho lo mismo en mi juventud o en la niñez. Tampoco nunca me habían preguntado, Pascal, ¿a ti te gustaría ser monaguillo, por ejemplo? Nunca, no me querían como monaguillo, no me querían en el coro. O sea, yo creo que ellos simplemente no me veían porque yo era muy tímido y por lo tanto ellos, y eso pasa en muchas parroquias, ellos pensaban automáticamente, bueno, si el chico tiene interés en comprometerse en la parroquia, por ejemplo, bueno, él nos dirá, si tú eres muy tímido, tú no vas a decir nada. Y eso fue un poquito mi situación, me habría encantado ser monaguillo o cantar en el coro, pero siempre me tenía miedo. Y esto tiene también que ver con mi vocación religiosa. O sea, como niño, bueno, como juego, sí, de vez en cuando surgió el tema de jugar al sacerdote y celebrar una misa, pero más bien como un juego de niños. Esto no tiene mucho que ver con una realidad concreta. Pero admito, como joven en particular en la preparación de la confirmación, de vez en cuando me surgió un poquito la pregunta, ¿y ser sacerdote para ti no, eso no sería como una idea, como un camino de tu vida? Porque yo siempre me he sentido vinculado con la fe, a pesar de muchas preguntas críticas, quizás de algunas dudas, pero la fe en sí, también la Iglesia Católica, eran como dos aspectos importantes en mi vida. Y, por ejemplo, en Suiza al menos se puede salir de la iglesia si ya no quieres
estar vinculado con la iglesia, tú puedes firmar un documento y salir oficialmente de la iglesia. Y yo sé que muchos jóvenes de mi generación lo han hecho a lo largo de su vida. Yo, para mí, nunca habría sido una opción, a pesar quizás de mis críticas, porque yo soy de una familia bastante liberal, una familia con un pensamiento profundamente crítico, no necesariamente en cuanto preguntas o cuestiones del credo que tenemos como católicos, o sea, uh, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor está fuera de cuestión. La Trinidad Santísima, no hay duda. La Virgen María y su presencia en nuestra vida, eso también formaba parte de mi comprensión de fe como joven y como niño. Pero era más bien al nivel de estructura eclesial, la ordenación de la mujer o la no ordenación de la mujer. Más tarde surgieron más preguntas, por ejemplo, sobre temas económicos de la iglesia. O sea, yo como joven no era crítico en cuanto a contenidos de la fe, pero más bien preguntas sobre, digamos, el procedimiento de la iglesia como institución. Y también bastante crítico viendo un poquito la realidad parroquial. Y es algo que mucha gente hoy en día también ve. O sea, nosotros deberíamos ser misioneros de la caridad, misioneros de la inclusión y de la comprensión, del perdón y de la misericordia. Y al mismo tiempo, a menudo en las parroquias, como jóvenes, experimentamos tendencias contradictorias, dinámicas que van a otra dirección, que tienen que ver con envidias, con luchas de poder, quizás con intrigas, lo que sea. Y como joven, como ya estás, como tú dices, creciendo, evolucionando, como joven tienes muchas preguntas críticas y eso sí, yo admito, en este tiempo me molestó bastante ver cómo esta contradicción entre el Evangelio, el mensaje de Jesucristo y su persona, o sea, toda su vida y lo que nosotros como católicos deberíamos hacer y lo que concretamente hacemos. Y esa discrepancia me llevó a una actitud bastante, digamos, racionalista y yo dejé completamente mis ideas y sueños sobre un posible camino del sacerdocio al lado. O sea, eso no es lo mío, porque en esta iglesia yo no veo un camino para mí como persona racional crítica. El problema es, como joven, en particular entre quizás 15 y 20 años o 25 años, mucha gente se cree capaz de resolver cualquier inquietud de la vida, cualquier problema en tu camino por medio de la racionalidad. Y yo creo que a nivel científico, claro, se puede explicar un montón por medio de las ciencias y del racionalismo. Y al mismo tiempo, como yo soy bastante pragmatista, me llamó también la atención que hay experiencias humanas que tú no puedes explicar por medio del mero racionalismo o de las ciencias exactas. Hay muchos ámbitos en la vida cotidiana que tienen que ver con un, digamos, acercamiento a la verdad. O sea, estamos como en un camino de la búsqueda de respuestas para explicarnos nuestras inquietudes en nuestra vida. Yo hice un aprendizaje profesional en Zurich, en mi ciudad, en una agencia de viajes. Y esta experiencia fue buena por un lado, pero por otro lado también me di cuenta en algún momento que no es lo mío. O sea, yo no soy mucho de este mundo de dinero, del comercio, eso no es lo mío, porque
En particular, ganar mucho dinero sacando el dinero de la gente, también por medio de promesas exageradas, esto no fue lo mío. Por lo tanto, yo me quejé bastante durante mi servicio militar, o sea, en Suiza hay que hacer el servicio militar, y yo lo hice como joven de 18 años, y durante este servicio militar parece que me quejé bastante de mi trabajo, o sea, hablando siempre de mis problemas, eso no es lo mío, me gustaría como cambiar el trabajo. En algún momento uno de mis compañeros de militar me dijo, más o menos enojado, pero Pascal, eres inteligente, sabes probablemente mucho más sobre la historia, la cultura, las lenguas que nosotros. Entonces, ¿por qué no intentas hacer este paso educativo para estudiar? Porque yo no había hecho el gimnasio o el colegio, perdón, no es gimnasio en español. Lo que pasa es, yo no había hecho el colegio en mi país, porque para hacer un colegio tú necesitas un intermedio de notas buenas que yo en este tiempo simplemente no tenía. Y al mismo tiempo en mi país tú puedes hacer un aprendizaje profesional y si después tú todavía tienes el interés de estudiar, tú puedes ir por una escuela que te ofrece la educación de un colegio que todavía te falta para como llenar esta laguna educativa. Y esto hice durante 2 años. Yo aprendí también el latín, yo mejoré mucho mis capacidades lingüísticas y de matemáticas. Y en el momento de decidir también la carrera universitaria, a mí me habría gustado estudiar teología. ¿Por qué? Es que ya durante el servicio militar, por algunas experiencias, me di cuenta de este sed que tenía por, por respuestas más concretas en mi vida, por mis inquietudes que tenía en este tiempo. Y esto se profundizó cada vez más durante este tiempo de escuela para aprender más. Y retomé también una cierta práctica, ir a misa, quizás no diariamente, quizás ni siquiera semanalmente, pero mucho más que antes. Y también en este tiempo empecé a ir a las misas por el mediodía de los jesuitas, que son los capellanes católicos en la Universidad de Zúrich. Entonces me acerqué cada vez más, no solo a la Iglesia Católica, sino también a los jesuitas en Zúrich. ¿Por qué? Porque a mí me gustaban mucho sus homilías muy actualizadas, no solo hablando sobre el Evangelio, sino también como el impacto que el Evangelio tiene en mi vida. ¿Cómo son vinculados estos dos ámbitos? También hablamos mucho de sus experiencias en otros países, en la India, en Bolivia, en Rusia, etcétera. Y esto me fascinó. Y por eso, al final de esa escuela, me habría gustado también estudiar teología, inspirado por las homilías de los jesuitas de Zúrich. Pero cuando lo mencioné en casa, en presencia de mi familia, eh, todos se burlaban de mí. Eso fue como la broma más grande de la noche. Pascal quiere estudiar teología, pero eso es estúpido. Pascal, mírate, tú vives una vida bastante loca, a ti te gusta salir, te gusta bailar, te gusta tomar mucho. Tú no vives una vida de un teólogo, mucho menos de un sacerdote. ¿Por qué quieres estudiar teología? No, Pascal, esto no es lo tuyo. Yo creo que esta experiencia tiene mucha gente. Tú tienes un deseo, tú tienes un sueño, quizás un anhelo. A veces ni siquiera tú puedes explicártelo, pero hay algo en ti que te dice, eso te atrae, te sientes fascinado por algo.
Y al mismo tiempo es el medio ambiente, son tus amigos, es tu familia, es tu novia, pero alguien te dice, eso no es lo tuyo, olvídalo. Y lamentablemente en este momento, o lamentablemente quizás gracias a Dios, porque esto al final me puso en camino, pero al final yo decidí no estudiar teología, sino historia e historia de arte en Zurich, en la universidad. Y admito que la historia siempre ha sido mi fascinación. A mí me encantan temas históricos y también hablar sobre los artes, las pinturas en particular, las pinturas, los cuadros de la época del siglo XVI, siglo XV, o sea, todo el Renacimiento, a mí me encanta. Y hay una gran ventaja estudiar historia e historia de arte. Siempre puedes conversar con otras personas sobre tu materia también por la noche a las 3 de la mañana, después de haber tomado como 3 botellas de vino, todavía puedes hablar sobre la historia y la historia de arte. Sí, son dos materias muy lindas. Y también eso es mi pasión, o sea, cuando yo voy a una galería, a un museo, yo me siento en casa. Es muy lindo también reflexionar sobre la historia. Siempre me ha llamado la atención durante estos estudios que en particular los temas que tienen que ver con la iglesia y con la fe, esos fueron siempre mis temas favoritos. En particular, el arte barroco, la estrategia eclesial detrás del arte sacro, el tema de la reforma protestante y la contrarreforma de los jesuitas. Y yo creo que mi interés o mi vinculación con los jesuitas encontró como una fomentación a lo largo de mis estudios. O sea, por un lado, yo iba a misa por el mediodía de los jesuitas en Zurich, en la capilla universitaria, y por otro lado, yo profundicé mi conocimiento sobre la Compañía de Jesús por medio de mis cursos, mis materias en la historia de arte, porque los jesuitas tienen que ver con los artes también, o sea, las pinturas de Pozzo, por ejemplo, en varias iglesias, también el tema del teatro jesuítico. Estos fueron temas muy interesantes y admito que eso creó en mí también una cierta fascinación por los jesuitas, por, porque simplemente ellos hacen las cosas de manera distinta que otras congregaciones religiosas. Yo creo que en particular la espiritualidad ignaciana me fascinó. Buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Eso es muy lindo. O sea, Dios no simplemente está presente en los sacramentos, en una adoración, no solo como en la misa con los fieles o en una oración, sino también cuando tú vas de paseo y experimentas algo muy grande contemplando la naturaleza, una montaña, un bosque, una flor, un río. En ese momento te das cuenta de la presencia de algo más que está en todas las cosas, no como un animismo, sino como una presencia divina que mantiene nuestro planeta y ese universo y que va más allá de lo biológico y lo racional. Al menos esto fue mi experiencia y esto como correspondió muy bien con la espiritualidad de los jesuitas. A mí me gusta mucho ir de paseo, caminar, el senderismo por la montaña. Son experiencias muy lindas. Contemplar como la belleza de tu país por medio de un paseo, esto es súper lindo. Y al mismo tiempo, esto no solo es por una experiencia humana, sino es también en búsqueda de algo que es más grande aún. Y yo creo que
en la espiritualidad ignaciana, yo encontré algo que tiene que ver con este deseo, este sed de buscar a Dios en todas las cosas. Y al mismo tiempo en la espiritualidad de los jesuitas, o más bien en su historia, hay también una frase muy significativa de San Ignacio que también tocó mi corazón en estos años de estudios, es: nadie sabe lo que Dios posiblemente haría contigo si solo te pusieras en sus manos completamente. Ponerse en las manos de Dios y ver lo que Él hace contigo. Esta confianza también. Eso fue algo que yo siempre quería evitar. O sea, yo quiero ser muy independiente y al mismo tiempo esa frase me dejó con una cierta inquietud, un anhelo, muy raro quizás, pero así es. Y estos son un poquito las experiencias de mis estudios, pero ahora los últimos años de los estudios son probablemente los más locos porque yo soy miembro de una fraternidad estudiantil. O sea, son como las fraternidades que ustedes quizás conocen de los Estados Unidos, como una congregación de estudiantes que estudian juntos, a menudo comparten también una casa. Esto en mi caso no es así, pero para tener la idea. Y hay varias fraternidades estudiantiles en Suiza y yo formo parte de una asamblea de varias fraternidades que de tradición son católicas, son fraternidades católicas de estudiantes. Y claro, yo sé, hay muchos prejuicios contra estas fraternidades, toman mucho, van de fiesta todo el tiempo. Y sí, eso también es verdad, pero hay todavía más valores que solo esto de tomar. Entonces, en algún momento, los miembros de estas fraternidades en Suiza querían hacerme presidente de todas las fraternidades suizas de tradición católica. Y entonces en algún momento me eligieron presidente. Es una asociación de más de 10.000 miembros. Yo era como su presidente durante un año, porque normalmente tú solo eres presidente durante un año, porque tienes también tus estudios, entonces no hay que exagerar con esta tarea, esta responsabilidad. Y lo hice con mucha alegría, con mucho interés. Y en algún momento, como presidente de la Asociación de las Fraternidades Estudiantiles, me invitaron a una asamblea general de las fraternidades europeas, pero en Roma, incluyendo una audiencia con el Papa Benedicto XVI. Uy, qué interesante. Para mí, la segunda vez en Roma, pero ahora con un enfoque más eclesial. Eso me llamó mucho la atención. Y yo fui con gran motivación, en particular, la gran motivación de ver al Papa en esta audiencia. Y nosotros tuvimos como unas sillas reservadas muy cerca al Papa. Y a mi lado estuvo una mujer leyendo en un libro. Y yo no soy lingüista, pero yo vi o pensaba, probablemente es una mujer polaca por las palabras en su libro que yo vi. Y entonces yo empecé una conversación en inglés con ella y gracias a Dios ella muy abierta, ella tenía unas, qué sé yo, ella tenía quizás 50 años y estaba rezando la liturgia de las horas. Y yo empecé una conversación con ella preguntando algunas cosas sobre esta oración y su práctica de fe y su relación con Dios y el Papa, y ella me contó un montón de cosas muy lindas sobre su fe. Ella trabajó en una empresa internacional que está apoyando a proyectos caritativos en países africanos, un trabajo muy lindo.
Y hablamos mucho y en algún momento ella me preguntó, ¿y usted qué hace en la vida? Y yo, bueno, sí, yo soy estudiante, también ahora soy el presidente de las fraternidades estudiantiles y es muy lindo. Y yo vivo con mi familia en mi pueblo cerca de Zurich. Ah, qué bueno. ¿Y Dios, qué significa para ti en tu vida? Y yo recordando todavía esta conversación sobre mis deseos de estudiar teología y la respuesta de mi familia, le dije, bueno, a mí me gustaría estar muy cerca a Dios, pero yo creo que no soy muy apto para estar cerca a Dios, porque simplemente yo vivo una vida que está como en contra de todo lo que yo encuentro en el catecismo. O sea, a mí me gusta mucho salir, tomar, tener mis aventuras. Entonces, todo esto con Dios creo que no es lo mío. Aunque me gusta ir a misa, aunque me gusta escuchar las homilías, yo creo que Dios desde hace mucho tiempo ya ha perdido el interés en mí. Y yo creo que tampoco él tiene más interés en mi persona, por ejemplo, en vista de una posible vocación religiosa. O sea, eso simplemente no es lo mío, porque esta oportunidad ya he perdido desde hace mucho tiempo. Y ella, bastante relajada, ella me dijo simplemente, Pascal, yo creo que Dios siempre tiene interés en nosotros y quizás deberías ver a los jesuitas para resolver tus dudas en la vida. Y ahora es muy raro porque yo no había mencionado que ya estaba vinculado con los jesuitas de Zurich. Esto fue como un comentario suyo sin conocer mi relación con los jesuitas y mis anhelos, mis deseos o mis inquietudes sobre la compañía de Jesús. Entonces lo vi también como una cierta señal, o sea, ella me confirmó un poquito lo que siempre estuvo en mi corazón, un cierto deseo de vincularme aún más con los jesuitas. Y después de esta audiencia y el encuentro con esta dama polaca, no olvidé el encuentro, pero yo ignoré lo que ella me dijo. O sea, eso fue como evitar un poquito la profundización de este encuentro, escapar de la posible responsabilidad que yo tengo que tomar. Yo creo que este tema es muy importante. Nosotros no podemos simplemente poner en una actitud de espera permanente. En algún momento nos toca también tomar la responsabilidad, también en vista de una posible vocación religiosa. En algún momento tenemos que poner en práctica lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Pero vamos a ver lo que pasó. Un año después de este encuentro, más o menos un año, yo organicé un fin de semana en un hotel de spa y deporte, juntos con mis compañeros de mi año como presidente de las fraternidades estudiantiles, para relajar juntos y pasar el tiempo, charlar mucho. Eso fue la idea principal. Y en este hotel había también una gran piscina y yo antes de ir a cenar, yo quería todavía nadar un poquito, no solo por razones deportivas, sino también un poquito por orgullo, demostrar a mis compañeros cómo yo soy capaz de saltar a la piscina. Y había también algunos bloques con esa piscina para saltar a la piscina. Lo que yo no sabía, esos bloques eran más bien para niños o mera decoración, porque el agua no era muy profunda, o sea, hablamos de unos 80 centímetros. Esto no se veía por fuera, o sea, yo vi la piscina y pensé, bueno, es una piscina normal para hacer deporte, entonces yo me puedo lanzar al agua y no pasará nada.
Pero lamentablemente saltar a la piscina fue muy mala idea, porque esto pueden hacer los niños, pero no los adultos. Y yo tenía todavía un peso de 80 kilos o 85 kilos esta época. Entonces sí, salté y lamentablemente por falta de profundidad, ¡puf! Yo me hice un gran daño aquí en la cabeza. Ya no se ve mucho, pero sí, eso fue mi accidente en esta piscina. Y fue bastante dramático, o sea, con mucha sangre. En el primer momento yo pensé, bueno, me duele mucho todavía en el agua. Bueno, Pascal, me duele mucho, pero el dolor pasará. Pero en ese momento yo vi, uy, el agua se pone roja. Creo que esta vez yo no puedo escapar de lo que yo hice. Entonces yo salí del agua y fui al hospital. Y el médico revisó mi cabeza para ver el daño y gracias a Dios él me cerró la mano diciendo, felicidades, señor Meyer, pero usted debe tener un ángel de la guardia muy, muy bueno, porque con su postura de esta altura y con la profundidad tan poca del agua, usted debería tener una discapacidad ahora o incluso estar muerto. Felicidades, pero ah, en el futuro tener más cuidado, por favor. Y yo no pude creerlo de haber tenido tanta suerte. Y yo salí del hospital. Yo estuve todo solo porque yo había dicho a mis compañeros de no acompañarme por orgullo, diciendo, no es nada, voy a sobrevivir, entonces déjame. Entonces yo estuve todo solo, caminando al hotel, volviendo, y fue de noche. Y en este momento yo tuve una experiencia mucho más allá de lo que había experimentado antes en la naturaleza o en una misa. Fue como una experiencia de San Pedro después de haber negado a Jesús 3 veces. Y yo creo que esta experiencia para mí al menos, sabiendo que esto no se puede verificar científicamente, pero para mí eso fue una confirmación de la conexión entre Dios y nosotros, que hay algo que va más allá de lo científico y lo racional. Yo no, yo no les dije nada a mis compañeros, o sea, esto fue mi secreto. También quizás por vergüenza, no sé, pero no hablé con mis compañeros sobre este momento. Pero el día siguiente le escribí un mensaje, un correo electrónico a uno de los jesuitas, de los capellanes de la universidad, pidiendo una cita para hablar sobre mi vida. Y él me respondió rápidamente, invitándome a una conversación juntos, y yo pedí también hacer una confesión de vida. Eso fue en los días después del accidente. Y yo creo que eso fue, quizás ahora pensando en la vida de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, yo creo que este momento de accidente, la experiencia de la presencia de Dios después y también la acogida de los jesuitas, eso fue un poquito como la experiencia de San Ignacio con su herida después de la batalla de Pamplona, su herida de su pierna y después su experiencia de la presencia de Dios por medio de sus lecturas. Bueno, yo hice esta confesión y también la conversación con este capellán en Zurich
Yo creo que esto me puse radicalmente en un nuevo camino, más cerca con Dios, todavía en búsqueda, o sea, yo todavía no sabía qué hacer con esta nueva vida y la nueva oportunidad, pero al menos yo cambié la vida. Claro, a mí me gusta todavía celebrar, tomar vino con mis amigos, bailar, todo esto, porque en sí no es malo, es más bien la cantidad que importa aquí. Em, pero yo creo que esa experiencia y también la confesión me hizo como una persona más querida, más cariñosa. Yo recuerdo todavía a mi mamá en algún momento, yo no sé lo que yo hice, pero ella me preguntó de repente, Pascal, algo ha cambiado contigo. Y yo, ¿a qué te refieres? Te digo la verdad, Pascal, eres más amable, quizás más misericordioso, más suave, no tan duro todo el tiempo. Y eso para mí también fue una cierta señal, viendo un poquito mi realidad desde la nueva perspectiva y dándome cuenta, sí, Dios está trabajando en mí, está mejorando mis conductas por dentro, invisiblemente me está como convirtiendo en mejor persona. Eso fue muy lindo, pero todavía no me sentí como digno de ser religioso o incluso sacerdote, porque claro, había recibido una segunda oportunidad y cambié mi vida. Pero esto no automáticamente significa tener también una vocación religiosa, al menos para mí. Y en particular para mí fue imposible pensar en esta oportunidad porque yo veía a los jesuitas, por ejemplo, o a los sacerdotes que he conocido en mi vida como personas muy piadosas, perfectas, comprometidas. Y yo con mi vida llena de errores, quizás con decisiones malas, con conductas equivocadas o pecaminosas, yo me veía como poco apto para ser sacerdote o religioso. O sea, ese mundo es para los demás, pero no para mí. Yo sentí una profunda resistencia a la vida religiosa. Por un lado, una atracción, claro, pero por otro lado, mucha resistencia, diciéndome, esto no puede ser para ti, es simplemente Dios no puede tener interés en ti, es imposible porque Dios está buscando a las personas perfectas y tú, Pascal, no eres perfecto. Eso fue mi percepción y lamento mucho verlo también en las redes sociales hoy en día. Es también un poquito la imagen que mucha gente, aunque sea con buena intención, pero es la imagen que mucha gente difunde en las redes sociales porque hablan de sacerdotes santos, religiosas santas, hablan mucho de la castidad perfecta, hablan de la generosidad inmensa, o sea, personas que son tan santas, tan perfectas, pero olvidamos a menudo que estas personas siempre eran también seres humanos normales, con sus defectos. Hasta San Pedro, primer papa, como una persona capaz de negar 3 veces a Jesucristo. Nosotros hablamos mucho de la perfección y la encontramos también en algunas cartas de San Pablo. Es cierto que existe también este objetivo, quizás este anhelo humano de buscar una cierta perfección, pero esto no nos hace perfectos. Para mí, el temor de la perfección y el temor de las expectativas tan altas, eso me creó una, una resistencia tan fuerte, diciéndome todo el tiempo, Dios no tiene interés en ti porque tú no eres como esos santos, eso es imposible. Yo creo que por medio de esta discrepancia estamos destruyendo muchas vocaciones religiosas en el mundo. Ponemos las expectativas tan altas
tenemos tantas precondiciones imposibles para mucha gente que muchas ni siquiera intentan dar el paseo o intentar quizás entrar a un seminario o una congregación religiosa. Estamos llenos de dudas, pero yo creo que Dios va más allá de nuestras limitaciones humanas. ¿Por qué lo digo? Al final de mis estudios me tocó reflexionar sobre un posible futuro que voy a hacer con historia e historia de arte. Y yo había aprendido por parte de los jesuitas tomar una buena decisión. Esto se hace más fácilmente si haces unos ejercicios espirituales de San Ignacio antes de tomar la decisión. O sea, ir de retiro algunos días, experimentar el silencio completo, meditar tu vida por medio de la Sagrada Escritura, por ejemplo, y observar lo que pasa en tu corazón o en tus entrañas también, porque las entrañas también importan mucho. Bueno, y yo hice algunos días de retiro con los jesuitas en Suiza, en Barchenbrunn, en la Casa La Salle, que es una casa muy grande de retiro, donde hay un montón de cursos ignacianos, pero también de contemplación. Y durante este curso, que fue un curso muy sencillo, o sea, no necesitabas un preconocimiento teológico o algo así, era solo para personas con inquietudes, quizás que tienen que tomar una decisión muy importante. Entonces, yo hice este retiro durante algunos días, conociendo también el método ignaciano, cómo rezar, cómo imaginarme también el escenario bíblico. Eso me gustó un montón. Y yo quería decidir entre trabajar en Berna, porque me habían ofrecido un buen trabajo con el Estado en Berna, o trabajar todavía en la Universidad de Zurich, posiblemente hacer un doctorado. Y curiosamente, durante mi meditación, durante mi oración, surgió de la nada, digo yo, una pregunta nueva. ¿Y qué pasa si yo entro en la compañía de Jesús? Si yo fuera también jesuita, ¿qué pasa? Y como ya me conozco, yo con mucha resistencia, no, esto no puede ser. Eso es como una idea equivocada, no puede ser. Otras personas que son más piadosas que yo, pues, eso es posible, pero no conmigo. Y vivir en comunidad es esto mucho menos. Y los votos religiosos, esto no, simplemente no es posible. Entonces, yo hablé con el director espiritual de los ejercicios espirituales sobre mis inquietudes y él simplemente me aconsejó que yo vaya a hablar con mi director espiritual en Zurich, o sea, el capellán que ya había hablado conmigo anteriormente, y lo hice. Algunas semanas después, para calmarme un poquito, después de esta experiencia religiosa tan fuerte y con esta pregunta tan rara, yo quería esperar algunas semanas. Y después de como unas 3 semanas, un poquito más tranquilo, yo fui a ver a mi director espiritual en Zurich para hablar sobre estas experiencias espirituales durante los ejercicios espirituales. Y yo con la pregunta principal, ah, dime la verdad, ¿puede ser que Dios tiene un interés en mi persona después de todo lo que había pasado en mi pasado y todas mis experiencias malas, quizás experiencias no muy cristianas? ¿Te parece posible? Y mi director espiritual, con mucha tranquilidad, pero Pascal, ¿cómo no? ¿Por qué estás tan obsesionado con esa resistencia hacia Dios? ¿Por qué evitas siempre estos llamados?
si te sientes llamado. Quizás al final será otro llamado y quizás tú tienes que buscar todavía más, pero si de pronto te sientes llamado, al menos deberías intentar ver esta experiencia religiosa, ver, por ejemplo, la realidad cotidiana de una congregación religiosa. Si tú me dices ahora que los jesuitas te atraen, entonces hay que ver al menos el noviciado, ver la vida comunitaria que tienen y después sí tú puedes tomar una decisión. Pero si tú no tienes la experiencia, ¿cómo puedes posiblemente tomar una decisión tan importante? Bueno, entonces organizamos un encuentro con el noviciado en Alemania y yo fui, yo creo, una semana ya después, porque el maestro de novicios me dijo, bueno, ya es el mes de abril, ustedes tienen que darse prisa porque en algunos meses los chicos van a los ejercicios espirituales, entonces hay que darse prisa. Entonces fui a Nuremberg, en Alemania, para ver el noviciado. Y yo admito la experiencia al nivel de la casa era muy linda, también la comida muy rica, lo admito. Y yo admito también que los compañeros, desde mi punto de vista en ese momento, eran un poquito raros. O sea, ellos hablaban todo el tiempo de sus experiencias, de los ejercicios espirituales, de sus meditaciones que hacían. Un ejemplo fue un chico alemán que también hoy en día es amigo mío, ah, que meditó sobre el nacimiento de Jesucristo en Belén y su parte dentro del nacimiento como un pastor, algo así. Y eso me parecía muy raro, o sea, sus experiencias espirituales, pero bueno, hay que escuchar lo que te dicen y a ver cómo te va. Y yo admito que en particular las conversaciones personales con estos compañeros, eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque todos estos compañeros eran muy distintos con sus experiencias de vida, con su carácter, con su manera de ver la iglesia y la fe en su relación con Jesucristo, o sea, muy individuales. Y esto, como yo soy una persona muy independiente, entonces esto me mostró también yo como una persona un poquito individual, posiblemente yo puedo también encontrar para mí personalmente un espacio libre para vivir tranquilamente. Y es esa perspectiva que me ayudó mucho. Después de esta visita, yo fui a Múnich, a la iglesia de San Miguel, que es una de las iglesias católicas más grandes en Alemania y además es una iglesia de los jesuitas. Y por ahí yo recé mucho y me llamó la atención que el anhelo, el deseo, no se me quitó. Al contrario, era cada vez más grande. Y por eso, algunos días después, yo escribí una solicitud para entrar al noviciado de los jesuitas en Nuremberg y para ser jesuita, no sabiendo si esto será como mi decisión definitiva, si al final del noviciado voy a tomar los votos. Esto todavía no sabía, pero yo creo que mirando todas mis experiencias, yo creo que nosotros nunca podemos tener una seguridad perfecta sobre lo que vamos a hacer. A veces nos toca también arriesgar algo. Yo creo que en particular el amor nos pide arriesgar mucho. Con el amor perfecto nosotros tenemos que hacernos vulnerables también, porque nosotros, cuando nosotros abrimos el corazón, también otros podemos posiblemente herirnos. Es el riesgo del amor. Pero así es también una decisión tan profunda, dar su vida al servicio, dedicar su vida a Dios.
Esto es un cierto riesgo, claro. Y yo entiendo a todos que tienen ese temor, como yo lo tenía. Y al mismo tiempo, la vida no te ofrece seguros completos. A veces nos toca también arriesgar algo. Han sido 10 años para mí, casi 10 años en la Compañía de Jesús ahora como jesuita. Estoy a punto de finalizar mi formación. Voy a finalizar teología en noviembre y me van a ordenar el 11 de noviembre aquí en Bogotá, juntos con mis compañeros. Y nunca, nunca, nunca he tenido un momento de gran crisis, momentos con ganas de dejar todo y salir de la compañía. Claro, de vez en cuando tenemos momentos más difíciles, quizás con desafíos, retos, problemas, pero eso es normal, así es la vida. La vida no, bueno, la vida es un regalo, pero también la vida nos cuesta mucho si queremos vivir plenamente. Cuando nosotros queremos vivir plenamente, nosotros solo podemos hacerlo de manera comprometida. Y con eso también vamos a encontrar desafíos, resistencias, quizás conflictos con los demás, también con compañeros de vez en cuando. Pero yo creo que la vida religiosa te vuelve mucho más que esto. Y para mí en particular ha sido, yo me siento plenamente en camino, en una peregrinación con Jesucristo. Estamos juntos en camino. Yo no lo veo en este camino. Es un poquito como los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas. Um, Jesús está con nosotros, pero no necesariamente lo vemos, pero lo percibimos en muchos momentos, en la misa, en los sacramentos, pero también en el encuentro con los compañeros, con los estudiantes, con los pobres, con los marginados, con las personas despreciadas. En tantos momentos podemos encontrar a Dios. Y eso es una experiencia que yo solo he vivido en la compañía de Jesús y también en compañía con mucha gente en mi vida. Estoy muy agradecido por estas experiencias y a mí me gustaría ver a muchos jóvenes en el mundo si ellos como sienten una cierta inquietud en cuanto a vocación religiosa. A mí me gustaría verlos al menos intentar hacer un paso, y si solo es un paso muy pequeño, esto ya vale mucho. Para todos los que han escuchado o visto este testimonio, les deseo muchísimas bendiciones en su camino, pero en particular este ánimo que viene del Espíritu Santo de arriesgar vivir la vida plenamente. Y si ustedes sienten este anhelo, este deseo en su corazón de seguir radicalmente a Cristo, también considerar hacerlo por medio de una vocación religiosa, como monja, como sacerdote, como hermano. Cualquier vocación religiosa es también un regalo. Bueno, por un lado, es un regalo para ti porque tú vas a crecer mucho en tu vida. Y por otro lado, es un regalo para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios necesita también nuestra presencia en la vida. Eso es mi testimonio. Muchísimas gracias por su atención. Y si en algún momento tienen preguntas, también se pueden conectarse conmigo por las redes sociales. Estoy en Facebook con mi nombre, Pascal Meyer SJ, y en Instagram como el Swiss Jesuit. Muchas gracias por su atención.